había pedido a Dios. El pueblo había pedido a Dios porque quería un rey como los otros pueblos gentiles querían tener un rey. Así que Dios les concede por medio de Samuel el primer rey, como sabemos. Sube para el año 930 al 920. El primer rey elegido fue el rey Saúl. Así que, hermanos, pero como el pueblo de Israel, por haber desobedecido a Dios, no pudo echar de la tierra que Dios le había prometido toda el personal que ellos debían de hacer, desocupar de la tierra. Se encontraban ahorita mismo enfrentando el rey Saúl con todo su ejército, nada más y menos que a los filisteos. Y saben ustedes, hermanos, como dice la historia, había un hombre que medía 6 codos de altura, de casi 3 metros de altura tenía este hombre, y tenía sitiado a Israel. El pueblo de Israel, aún porque Saúl había desobedecido a Dios. Mire lo que es el pecado, hermano. Aún Saúl había desobedecido a Dios y tenía este hombre sitiado al pueblo de Israel. Y más de una semana. Y les decía, bueno, saquen un hombre de los de ustedes, de los valientes de ustedes, y que se enfrente a mí. Y si nosotros somos vencidos, seremos sus esclavos. Y si ustedes son vencidos por nosotros, ustedes serán sus esclavos. Así que el pueblo estaba atemorizado. Pero recordemos que había un gran hombre que había sido elegido por Dios, que era un hijo de Isaí, el cual era David. Este hombre se encontraba en la finca de su padre, era un pastor de ovejas, se encontraba cuidando las ovejas. Isaí le dice a su hijo, hijo, enarbate un asno y vas y visitas a tus hermanos, los cuales estaban también dentro del ejército de Saúl, y llévales comida y alimento y mira a ver cómo están ellos. Así que David toma todo lo que su padre le había entregado y va a donde están ellos, a la guerra. Y cuando llega a la guerra, hermano, se encuentra con sus hermanos y le dicen los hermanos, ¿y a qué viniste tú a la guerra? ¿A qué has venido a la guerra? ¿Has venido a ver la batalla? Le dice, no. Así que, hermano, en ese momento sale este gran hombre ofendiendo al pueblo de Israel con palabras soeces. Y lo oyó David que decía. Y David dijo, ¿por qué este hombre incircunciso? ¿Por qué trata de ofender al pueblo de Dios? Así que él dijo, este hombre, yo soy capaz de enfrentarme a él. Y le dijeron, le habían dicho el pueblo, le dicho, no, es que Saúl le está dando un presente y le está dando una hija, su hija, para que se case el que se enfrente a este hombre y él lo enriquecerá. Así que, hermano, la propuesta llegó a oídos de Saúl y lo mandaron a buscar a David y le llevaron. Le dijo, David, tú has dicho que tú te enfrentas a ese hombre. Y le dijo, ¿cómo que no? Porque este hombre afrenta al pueblo del Dios Altísimo, al Dios de Israel. Así como yo me enfrento allá defendiendo las ovejas de mi padre. Y cuando un león tomaba una oveja, yo lo perseguía, lo hería. Y si arremetía contra mí, lo cogía y lo despedazaba. Y si era un oso, es lo mismo. ¿Cómo este hombre incircunciso va a desafiar al pueblo de Dios? Así que Saúl le dijo, no, pero tú eres un muchacho, tú eres muy joven y ese es un hombre de guerra. Dijo, no, así como yo me he enfrentado a estos animales, yo me enfrentaré a él. Le dijo, bueno, y lo llamó y dice, ven acá. Hermano, así que le ponen la armadura a David, le ponen el casco, le ponen el yelmo, le entregan, le ponen un escudo y lo visten con toda la armadura que tenía un guerrero antiguamente. Y David salió caminando varios pasos y en realidad, hermano, no pudo caminar con esa armadura. Y dijo, no, es que yo no estoy acostumbrado a esto. Yo voy a tomar mi armadura. Casualmente, hermano, esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 al 38 al 40. Así que esta pequeña anécdota, la cual les estoy refiriendo, 38 al 40 de 1 Samuel, el versículo 17, y vemos que
David se quita esa armadura. Dice, no soy capaz con esta armadura, así que voy a tomar mi propia armadura. Casualmente, hermano, hoy quiero hablarle de la armadura de Dios, la armadura que todo verdadero cristiano debe de tomar, hermano. Toda la armadura de Dios. Y para hablar de eso, quiero que miremos 3 puntos muy importantes. Y el primero es, ¿por qué deben los cristianos hoy en día tomar toda la armadura de Dios? Segundo, ¿qué beneficios les da a los cristianos de llevar colocada la armadura de Dios? Y por último, hermano, ¿qué resultado nos da a nosotros el tomar toda la armadura de Dios? Así que, hermanos, podemos ver que David deja esta armadura material y ha tomado una armadura espiritual en la cual Dios le había dado el poder. Para usted sabe lo que es despedazar un león o despedazar un oso. ¿Será que usted y yo hoy lo podemos hacer así solamente porque sí? Si no estamos vestidos, hermanos, con toda la armadura del Señor, déjeme decirle, hermano, que nosotros no vamos a poder hacer esto. Así que el texto bíblico, hermano, en el cual vamos a estudiar en esta noche, es el texto de Efesios capítulo 6, del versículo 13 al 17. Aquí vamos a mirar, hermano, la necesidad que tenemos los cristianos de tomar toda la armadura de Dios. Ahora, hermanos, como primero, ¿por qué debemos de tomar toda la armadura de Dios? Y el primer punto es el siguiente. Todo cristiano hoy debe de tomar toda la armadura del Señor. ¿Para qué, hermano? Para algo maravilloso. Para poder resistir en el día malo. Ahora, hay una pregunta muy importante. ¿Sabe usted o sé yo o sabemos todos nosotros cuándo es el día malo? Nos hemos hecho cada día nosotros que nos examinamos como cristianos, saber cuándo es el día malo. Entonces miremos, hermano, la importancia que debemos nosotros los cristianos de tomar toda la armadura de Dios, no tomar una parte. Porque a veces creemos que tomando una parte nos encontramos bien. Pero no es así, man. No es así, amados hermanos. Eso es lo que dice el versículo 13. Versículo 13 de Efesios. Versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Leamos para que miremos, amados hermanos, algo maravilloso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Entonces hay una necesidad, hermano. Y una necesidad para poder resistir. Ese es el objetivo de tomar toda la armadura de Dios y colocárnosla. Antiguamente sabíamos que Pablo hace esta referencia porque cuando estaba en prisión, él se daba cuenta cuáles eran los elementos que tiene la armadura de Dios. Así que es algo maravilloso. Lo relaciona entonces, son 6 elementos. Pero recordemos que usted y yo sabemos qué significa el número 6. El número 6 es un número imperfecto, porque es un número de hombre. El número 7 es el número perfecto, el cual lo podemos conjugar entre el número 3, que representa el Padre, el Hijo y el Espíritu, y el número 4, que encierra el mundo. Así que es el número perfecto. Ese es el número perfecto, amados hermanos. Así que de esa manera, nosotros debemos entonces, hermanos, de portar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Porque el día malo no lo sabemos, hermano. Lo que sí nos dice Dios es que debemos de portar toda la armadura. Segundo, amados hermanos, permanecer con toda la armadura de Dios, déjeme decirles, nos hace estar firmes en el Señor. Nos hace tener una firmeza en el cual usted no retrocede. ¿Por qué? Porque tiene esa convicción, porque tiene ese convencimiento que no hemos creído
en algo, en un evangelio falso. Hemos creído en un evangelio vivo, una palabra viva desde el principio. Amados hermanos, la palabra del Señor es viva y vida. Ella es nuestra vida. Y ella es la que nos hace en este momento compenetrados con Dios. Ella nos hace en este momento que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso, que es el que tiene el poder sobre de todo, pero que también ha dejado unos medios por el cual nosotros podemos resistir. Y esa es, amados hermanos, la armadura de Dios. Vamos a ver, hermanos, por segundo punto, ¿qué beneficio nos da el tener la armadura de nuestro Dios? Nos hace estar, primeramente, leamos el versículo 14, dice de Efesios. Dice el versículo 14 del capítulo 6, dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que la palabra del Señor, amados hermanos, nos hace estar firmes, ceñidos con la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Hay muchas verdades, hermanos, pero hay verdades a media. Hay verdades que no conducen a algo convincente. Verdades que no conducen a nada, porque al final son palabras de hombre. Pero esta es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Como dice Hebreos 4:14. Dice que la palabra de Dios es viva y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta en lo más profundo del alma. Así que, hermano, esto es algo de la que nos hace entonces de la palabra del Señor nos hace estar siempre firmes. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Así, también la palabra del Señor, podemos ver, hermano, que ella nos protege. Es esa palabra, amados hermanos, que ella nos protege. ¿Por medio de qué? Por medio de esa coraza de justicia. Recuerde que el soldado romano le ponía una coraza en el pecho. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo que en esa época venían contra él, hermanos, no podían entrar. Déjeme decirle hoy, por ejemplo, los agentes secretos o la policía, los soldados, déjeme decirle que ellos hoy visten un chaleco antibala. Y a veces ve usted que, bueno, sí, los protege. Pero hermano, nosotros recuerde que hoy no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Es algo, hermano, que nosotros no vemos. Y esa es la razón por la cual usted y yo debemos de tomar hoy en día toda la armadura de Dios. Ese es uno de los motivos. Porque no estamos guerreando o peleando de cuerpo a cuerpo con personas, no. Son con Satanás, es un ser maligno, es un espíritu, hermano. Tiene poder. Hay muchos que reniegan de las potestades de las tinieblas. Y recuerden que aun cuando el arcángel peleaba el cuerpo de Moisés con el diablo, no emitió juicio contra él. Contra las potestades, dijo, el Señor te reprenda. ¿Cuántos hoy no oye usted, por ejemplo, muchos religiosos que creen que Satanás es algo que se puede jugar con él? No, hermano, no. Pero a nosotros los cristianos no nos va a derrotar, porque estamos vestidos con la armadura de nuestro Dios. Y hay muchos que alardean, ¿sí? Y reprenden y echan demonios afuera y hacen cosas y hablan de él como si no fuera nada. No, hermano, es algo que tiene un poder, es muy poderoso. Es un querubín, es un ser, hermano, supremo, pero no más superior que Dios. Así que nosotros estamos revestidos con la armadura de Dios, entonces, hermano, vamos a poder resistir el día malo, porque el día malo usted no sabe cuándo llega. Lo que sí debemos de saber es que debemos de estar preparados con la armadura de nuestro verdadero Dios. Así que ella es la que nos ayuda a sentirnos firmes. Si nos viste
con esa coraza, hermano, esa coraza que nos da esa fuerza. Nos viste con yelmo de salvación. Vamos a mirar en Isaías 59:11. Miremos esta cita, amados hermanos, para que miremos Cristo desde antes de nacer. Estaba sido profetizado todo lo que iba a acontecer. ¿De qué se viste? ¿De qué se vestiría Jesús para poder vencer? ¿Sí me entiende? Para poder vencer. Isaías 59:17 dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Así que, hermanos, nosotros como cristianos hoy en día también debemos de vestirnos de esa justicia. Y cuando hablamos de justicia, nos habla de seres que debemos de ser seres justos. Porque, hermano, no éramos aquella persona en la cual, antes de haber conocido a Dios, no teníamos estos privilegios. No estábamos revestidos, hermanos, de la armadura de Dios. Por eso es la necesidad que en esta hermosa noche los insto, amados hermanos, para que tomemos toda la armadura de Dios. A veces tomamos una parte, pero déjeme decirles que, hermano, no es suficiente. Recuerden, Satanás es muy sutil. Satanás es muy sutil. Y aún, recuerden el paraíso que tuvo que hacer para hacer que Adán y Eva pecaran, con una mentira, y solamente le cambió una sola palabra, que es esa palabra no, con que Dios dijo no comiera. No, no, no. Dios dijo, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma morirás. Y él dice, no, no morirás. Entonces miremos, hermano, sutileza e inteligencia con la misma palabra del Señor. Si vamos a Mateo capítulo 4, como ustedes saben la historia, en la tentación de Jesús en el desierto, es lo mismo. Mire cómo hace, cómo lo cita y cómo le dice, escrito está, sus ángeles mandará que te guarden, ¿sí me entiendes? En tus manos te reciban para que tu pie no tropiece en piedra. Mire cómo cambia la palabra del Señor. Mire, él se conoce la Biblia. Él sabe cómo nos conoce a nosotros. Pero si nosotros estamos, hermanos, revestidos con la palabra del Señor, déjeme decirle que hay que batallar bastante. Dice, amados hermanos, seguimos entonces en el segundo punto, amados hermanos, los beneficios. Y dice ahora la palabra del Señor, dice en el versículo 15, mírenlo de Efesios capítulo 15. Vamos a mirar, hermano, qué nos dice el capítulo 15. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Parte de la armadura espiritual. Nosotros como cristianos, ¿cómo nos calzamos ahora? Bienaventurados los que llevan los pies que anuncian las buenas nuevas de salvación. El compromiso que tiene usted, amado hermano, y el compromiso que tengo yo, no solamente con nosotros, sino, hermano, con la humanidad que no conoce al Señor. Eso es uno de los objetivos que Dios nos tiene en este planeta Tierra, llevarle el mensaje de salvación. Están prestos, hermanos, calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Cómo nos calzamos nosotros los pies con el apresto del evangelio? Llevando esa verdad, hermano, a mi hermano, a mi tía, a mi sobrino, a mi primo, a mi vecino, a mi amiga. Entonces, hermano, hay una necesidad en el lugar donde trabajo. Siempre, hermano, hablando con esa verdad, siendo prestos, amados hermanos, para que nosotros podamos resistir, amados hermanos, en el día malo. Vamos al vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, y miremos una cita muy importante. Romanos 10, 15, amados hermanos, nos habla la palabra del Señor, algo muy importante, algo maravilloso, como toda la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian
la paz de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Es nuestro compromiso, hermano, como cristianos. Y eso nos lleva, al estar vestido con la armadura de Dios, podemos saber el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Son 6 elementos. La armadura de un soldado romano o de un soldado antiguo tenía 6 elementos. Pero, hermano, recuerde qué significa el número 6. El número 6 no es un número perfecto, es un número imperfecto. Así que el número 7 vamos a mirar, en el tercer punto, vamos a mirar, hermano, que el número 7 encierra. Si a esa armadura le hace falta parte, esa parte, déjeme decirle, no está completa. Si la armadura que usted tiene colocada en esta noche le está haciendo falta parte de los elementos de la armadura espiritual, hermano, el deber de nosotros es colocarlo. El deber de nosotros es ponerlo a actuar para que de esa manera, hermano, no estemos, a veces andamos, ¿sí? Mire, David cuando se puso esa armadura no podía caminar porque, ¿por qué? Porque no era la armadura correcta. Ese fue el motivo y eso fue cómo venció David a Goliat. ¿Con qué armadura la venció? No con esa armadura convencional, esa armadura material que tenían los guerreros. No, hermano. Esa armadura que usted tiene hoy y que yo tengo es una armadura divina, pero ella tiene esos elementos, debemos de utilizarlo. Vamos a mirar el versículo 16, nos dice, también nos hace beneficios de la armadura del Señor. Dice que nos hace tomar el escudo de la fe. Mire este elemento tan hermoso. ¿Para qué el escudo de la fe, hermano? ¿Sabe usted para qué es el escudo de la fe? Para poder apagar todos los dardos del maligno, de fuego. Fuego. No es cualquier cosa, amados hermanos. Eso es lo que dice el versículo 16, dice la palabra de Dios. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire que no luchamos contra carne ni sangre, ni contra sino contra potestades de las tinieblas. Ese es uno de los hermosos cuidados, amados hermanos, el escudo de la fe. Esa fe, hermano, recuerde, no es cualquier fe, no ha sido una fe a media, no ha sido una fe vana, ha sido una fe que antes de Cristo ir a la cruz, resucitó a Lázaro, que antes de ir Cristo a la cruz, resucitó a más de 3,000 personas el día de Pentecostés, que estaban muertos en pecados y delitos. Resucitar a Lázaro por medio de esa fe, amados hermanos, porque si Lázaro no hubiera tenido esa fe, no hubiera sido resucitado. Si usted y yo no hubiéramos tenido esa fe, hermano, no hubiéramos sido resucitados. Hermano, debemos de sentirnos gozosos porque Cristo nos ha resucitado por medio de su evangelio, por medio de esa hermosa fe. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros también por medio de esa fe resuciten aquellos millones y millones que viven muertos hoy en delitos y pecados. Pero tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder apagar esos dardos que están dentro de aquellas personas. Y también podernos librar, usted y yo, también de esos dardos del maligno. Recuerden que entre más conocimiento tenemos, debemos de tener mucho más cuidado. Recuerden, Satanás es muy sutil. Satanás es cualquiera que no, entre más usted, hermano y hermana, se llena de conocimiento y de sabiduría, debemos de tener más cuidado. Porque nos puede atacar más y más a todos y cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, cada día debemos de nosotros de tomar, déjeme decirle, el escudo de la fe. ¿Qué es la fe?
Hebreos 11:1 es la certeza de qué, hermano, de lo que se espera. La convicción de lo que usted y yo no vemos, pero que debemos de estar seguros, porque el Señor nos ha concedido a todos los que le hemos aceptado. Recuerden, una primicia, una garantía, nos ha dado las arras del Espíritu. Es como cuando usted y yo hacíamos algún negocio y el hombre nos daba una prenda. Dios nos ha dado esa prenda. Hoy a usted y a mí, el Espíritu Santo, hermano, el cual nos ayuda. Esa es la garantía que tenemos. ¿Hasta qué, hermano? Hasta el día que ya cumplamos con ese trato y estemos con el Señor en los cielos, donde están todos aquellos santos hermanos que también han luchado lo mismo que usted y lo mismo que yo. Donde podemos ver un día, hermanos, a nuestros a los patriarcas, a los profetas, a Elías, a Enoc, a Noé, a los apóstoles. ¿No le parece a usted hermoso? Hoy he hablado de una hermana de Priscila, Aquila, Pablo, todos aquellos santos hermanos. Pero, hermano, porque ellos se concientizaron y tomaron toda la armadura de Dios, porque ellos han sabido de que no luchaban contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y ese es uno de los cuidados, amados hermanos, que nos da cada día para que nosotros podamos resistir. El resultado. Así que, amados hermanos, entonces podemos ver que es esa fe, hermano, la certeza de lo que esperamos, esa salvación tan grande. Recuerden, no se nos puede olvidar, hermano, que usted y yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No porque fuimos elegidos en Cristo desde allá, no. Que en Cristo Jesús, al creer en Cristo, hermano, teníamos esa salvación. Dios la había pronosticado, pero en Cristo. No como dicen muchos que fuimos elegidos desde el cielo, no. Teníamos que aceptar a Cristo. Y todos aquellos que acepten a Cristo, amados hermanos, déjenme decirle que estábamos todos predestinados por medio de esa fe, hermano, de nuestros hermanos, que hoy en día está en usted y que hoy en día está en mí y que debemos de ir transmitiendo, amados hermanos, para que podamos seguir. Así que, hermano, vamos a mirar el tercer punto y vamos a ir concluyendo un poco y vamos a mirar cuál es el resultado de tener la armadura de Dios. Miramos el versículo 17. Leas el versículo 17 que le dice la palabra del Señor. Mire lo que nos regala. El yelmo de la salvación. ¿Sabía usted que el yelmo era aquel casco que se ponían los soldados romanos para que cuando entraran a la fortaleza y a las murallas, saben que antiguamente las piedras que lanzaban, ¿sí me entiende? Los que se defendían de arriba de las murallas para que no les dañase la cabeza, hermano, era ese yelmo de salvación. Entonces dice, tomad el yelmo de la salvación, la protección, el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, hermano, por medio de la inteligencia que Dios nos ha concedido. Recuerde, hermano, que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. No como comparar a Dios como un cuerpo como nosotros, no, de acuerdo a su inteligencia. Por eso somos seres pensantes, por eso somos seres que tenemos un raciocinio, por eso somos seres inteligentes, hermano. Y todo lo que vemos en el mundo, agradeciéndole a quién, a ese Dios, a esa sabiduría divina, que muchos a veces se creen dueños de ella y no reconocen que el dueño de esa sabiduría es ese Dios. Y que todo lo que ha hecho ha sido para el beneficio y el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero, hermano, hay que orarle mucho a Dios. Y eso es, hermano, al estar colocado con toda la armadura de Dios, nosotros debemos de ¿qué? De llevar ese evangelio y pedir por todos. Porque, y le voy a decir algo, debemos estar muy pendientes. Cuando oremos, hermanos,
oremos por el mundo entero, porque Dios nos tiene aquí es para salvar al mundo, para pedir por el mundo, para que el mundo crea que Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Ese es uno de los objetivos. Si no, pues en vano, hermano, fuera el nosotros haber creído en Cristo. Nuestro deber es llevar ese mensaje al mundo, así como nuestros primeros hermanos, como Pablo lo llevó. Imagínense, todo el territorio de Asia en aquella época, todo lo llenó del evangelio. ¿Cuánto más usted hoy, hermano, en su nación y cada uno de nosotros estamos cumpliendo con esta parte que nos toca a cada uno de nosotros? Así que nos vestimos, como dice el versículo 17, bueno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que es el compromiso, amados hermanos, de cada uno de nosotros, tomar ese yelmo de salvación, tomar la espada del Espíritu, para que con ella, ¿qué hacemos con la espada del Espíritu? Dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero mire todos los beneficios: enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Así que, amados hermanos, esa es una de las razones, el tomar parte toda la armadura de nuestro verdadero Dios. El deber, como lo he venido diciendo, de tomar toda la armadura del Señor, es porque no luchamos contra carne ni sangre, hermano, sino contra potestades de las tinieblas. Recuerden, y me decía un maestro, Satanás ahora mismo está como cuando usted tiene un perro de guardián en su casa y le tiene una cadena, pero tiene un territorio. Él está encadenado, tiene un territorio en lo cual el perro, nadie se puede acercar a él. Así está Satanás ahora, hermano. Él está encadenado. Estamos gozando de este periodo de prueba de esos 1000 años. De esos 1000 años, hermano. Pero déjeme decirle que no podemos entrar al territorio de Satanás. ¿Sabe cuál es la cadena que lo ata? Esa cadena que usted y yo tenemos, que Dios nos ha dado, es el evangelio, hermano. Esa es la que a él lo sostiene. No se le olvide. Esa es una de las razones por la cual nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder apagar todos los dardos del maligno. Así que vamos a mirar, hermano, el versículo 18 nos dice en la palabra del Señor. Ahora vamos a adentrar en el punto culminante, hermano. Una de las necesidades que a veces se nos puede olvidar a cada uno de nosotros. Vimos las 6 partes de la armadura. Las 6 partes de la armadura que un soldado romano se ponía en la época antigua. Y estamos mirando las 6 partes. Pablo copia, al estar preso en Roma, podemos ver, hermano, al mirar cómo era la armadura de un soldado romano, y vemos cómo transforma, hermano, ese pensamiento por medio de la palabra del Señor para instruir a los hermanos de la época. ¿Cuánto usted y yo ahora, dice el versículo 18, dice de Efesios 6, dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, y dando en ello con toda perseverancia. Esa es una, hermano, de las partes más importantes que cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado. La oración, hermano. ¿Cómo cree usted que Cristo, aún estando en la cruz, exclama la última oración, pidiéndole al Padre? Miramos a Jesús con sus discípulos, cómo solía, hermano, subir, aún quedarse a solas, orando, y a veces venía y los encontraba a ellos durmiendo. La oración, hermano, es una de las partes fundamentales. Vimos 6 y la oración 7. Pablo dice, orando en todo tiempo, hermano, en el Espíritu,
Déjeme decirle, hermano, que usted y yo somos un cuerpo. Yo espero que usted y todos los que me escuchan en esta noche podamos comprender y entender que usted todos los días debe de estar seguro que yo como su hermano, que aún no lo conozco ni lo distingo ni nunca he tratado con usted, usted debe de estar seguro que todos los días de mi vida y hasta el día que viva sobre este planeta Tierra, debo estar orando por usted. Esa es una de las seguridades. Recuerden, somos un cuerpo espiritual, no solamente, hermano, por nosotros los cristianos, aún por nuestros gobernantes, aún por el mundo, hermano, porque eso es lo que nos va a llevar, y eso es lo que a veces me goza, hermano, de lo que dijo Daniel, capítulo 2, versículo 42 al 44. Dios, que Dios establecería un reino, el cual desde la época desmenuzaría todos aquellos reinos, y el último reino es el imperio romano, hermano. Y hoy usted y yo estamos disfrutando de ese verdadero reino que Dios estableció aquel día y que se cumplió en Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermano, como conclusión, podemos concluir que el deber de nosotros es de llevar toda la armadura de Dios, que no nos quede haciendo falta ningún elemento. Y el último es muy importante, hermano, la oración. Le suplico y le ruego en el alma, todos los días de nuestra vida, oremos, hermano, por todos aquellos santos hermanos que aún nunca hemos visto, como decía Pablo, y para que a usted y a mí se nos puedan abrir puertas, hermano, para poder llevar ese plan de salvación que Dios ha dejado en manos suyas y en manos mías. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, hermano. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tener una oración específica por este siervo de Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto que se pueda orar específicamente por este hermano, por favor, y por su esposa. Sí, vamos a orar, por favor.